del libro de Hebreos, capítulo 11 del libro de Hebreos, y que lo tenga allí. Vamos a leer los primeros versículos. Cuando llegue el momento vamos a leer entonces, ¿oyó? Pero mientras tanto vamos a tenerlo allí preparadito. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. Como es de su conocimiento, el domingo anterior se culminó con la exposición del capítulo 10 de esta carta y hoy vamos a comenzar con el capítulo 11, que ya tiene un enfoque más práctico de la vida del creyente, desde el versículo 1 de este capítulo hasta el versículo o el último versículo del capítulo 13. Allí ya la carta va a tener un énfasis en la práctica, en la parte práctica de la vida del creyente. Pero antes de comenzar con la explicación de los versículos, los primeros versículos del capítulo 11, vamos a hacer algunas precisiones del capítulo anterior, porque este capítulo sigue de allí, se desprende de allí, no son ajenos. Y recordemos que se hace una advertencia solemne en el capítulo 10, una advertencia bien fuerte. Y esta advertencia da paso a unas palabras de aliento. Antes de cerrar el capítulo termina con unas palabras de aliento. El escritor se ocupa del modo natural en que debe desarrollarse la vida del creyente. La vida del creyente, concluye el autor en el capítulo 10, es una vida que se mueve en la esfera de la fe. Es una vida que está anclada en la fe. Es una vida de fe, en otras palabras. Por esa razón, la deserción, o sea, desertar, volverse atrás de la fe, apostatar, es producto de una debilidad en la fe. Es lo que está diciendo aquí el autor. Mientras que la vida de victoria solo es posible en la medida en que la fe une y vincula al creyente con Cristo. Esto es importante, porque ese va a ser el papel de la fe. Ese es el papel de la fe. Vincularnos con Cristo, anclarnos a Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Entonces, en la medida que la fe del creyente se vincula con Cristo y depende plenamente de su poder, Él nos va a llevar en victoria. Amén. Va a ser una vida victoriosa. Ese es el único modo natural en que es posible llevar a cabo una vida conforme al propósito de Dios. La Escritura establece que nosotros como creyentes debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, según Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, ya no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así debemos vivir todos nosotros, queridos hermanos, vivir una vida de fe. ¿En qué fe? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, como podemos observar, el capítulo 10 concluye con esa afirmación de que el verdadero creyente siempre se va a mantener en su fe. Versículo 39, siempre va a estar perseverando firme en la fe. Pero ahora aquí en el capítulo 11, vamos a ver que el escritor sagrado, el escritor inspirado, comienza dando una descripción de lo que es la fe y va a puntualizar algunas especificaciones sobre ella. Estoy hablando desde el versículo 1 al versículo 3. El autor allí va a mostrar después unos ejemplos que ilustran la vida de cómo se debe vivir la vida en la fe. Y para eso él se vale, ¿verdad?,
de la vida de algunos creyentes que vivieron en el pasado. Comienza con los creyentes que vivieron antes del diluvio o antediluvianos, como Noé, como el mismo Adán. Personas que vivieron antes del diluvio, esos creyentes que también son hermanos de nosotros. Y continúa luego, eso va desde el versículo 4 al 7. Desde el versículo 8 al 20 vamos a encontrar que él continúa con el ejemplo de la fe de Abraham. Toma a Abraham de ejemplo también. Y pasa después a seleccionar algunos aspectos de la fe de los patriarcas. Eso lo encontramos desde el versículo 21 hasta el versículo 22. Y sigue con el ejemplo de la fe de Moisés, descrito desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Esto le permite al escritor entrar en la dinámica de la historia, presentando a la fe como causa por la que se llegó a la conquista de Canaán. Él va a decir que Canaán fue conquistada por fe. Eso lo encontramos en versículo 30 y versículo 31. Y para terminar el capítulo 11, él lo hace con unas pinceladas entresacadas de varios ejemplos históricos. Va a tomar uno por aquí, otro por allá, y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 32 hasta el versículo 40. Esto sería, hermanos, un panorama completo de lo que vamos a ver o de lo que trata el capítulo 11. Hoy vamos a ver, si el Señor así lo permite, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y el autor sagrado hace todo esto con la intención de proveernos un aliento, de proveernos una motivación, una fuerza, para que quienes estamos en esta carrera de la fe y que encontramos dificultades y que nos topamos con tribulaciones, Él lo hace para recordarnos que a pesar de todo ello, siempre va a ser posible vivir en la dimensión de la fe. Siempre va a ser posible llevar una vida de fe, hermano, por más difícil que sea el panorama. Aquellos que nos antecedieron a nosotros en la carrera de la fe, dice nuestro autor aquí, que ellos no tenían otro elemento de estímulo, no tenían otra motivación para el compromiso de la vida con Dios, sino solo sus promesas. ¿En qué se fortalecían estos hombres? En las promesas que Dios les hizo. Que si comparamos las promesas que ellos tenían con las que tenemos nosotros hoy, son menos las que ellos tenían. Si comparamos la revelación que ellos tenían con la que tenemos hoy nosotros, la revelación que ellos tenían era mucho menor. Sin embargo, ellos se anclaron, hermanos, ellos se aferraron a las promesas de Dios y descansaron sobre ellas. No tuvieron evidencia visible de que esas promesas se iban a cumplir. Esas promesas se cumplieron muchísimos años después, pero esas promesas eran todo para ellos, eran todo lo que ellos tenían, de modo que sus vidas quedaron orientadas con base en lo que esperaban alcanzar, en lo que se les había prometido conforme al propósito de Dios. ¿Y en qué consistió entonces la evidencia de su fe? La evidencia de su fe consistió en confiar plenamente en las palabras que Dios les dio, en esas promesas que Dios les hizo, y vivir conforme y de acuerdo a tales promesas. Entonces, la fe verdadera, hermanos, demanda un modo de vida. Nosotros no podemos decir que tenemos fe en Cristo y vivir una vida que no se relaciona, que no es coherente con la fe de Cristo. Entonces, en ese sentido, la verdadera fe, repito, demanda un modo de vida, un estilo de vida. Y el creyente manifiesta su condición en base a las obras. Oiga eso, el creyente manifiesta su condición
en base a las obras que evidencian la realidad de su fe. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero las obras van a dar razón o van a ser evidencia si de verdad tenemos fe, como lo dice el libro de Santiago. No nos salvamos por obras, eso está claro, pero se salva o somos salvos para obras. La Biblia dice que nosotros fuimos también llamados por Dios para que hagamos buenas obras. No que somos salvos por obras, sino que también Él nos ha llamado, nos ha salvado, para vivir una vida de buenas obras, de unas obras que den testimonio de nuestra fe en Él. Esta fe condiciona, moldea, modela nuestras vidas. Como decía ahorita, no podemos decir que creemos en Cristo y vivir como el mundo. Eso es algo inconsistente. Entonces, esa fe en Cristo condiciona la vida hasta el punto, hermano. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de aguantar el vituperio, hasta el punto de aguantar persecución y aún hasta el punto de ir a la muerte si es necesario morir por Cristo y por la fe en Él, que profesamos en Él. Así que la fe no es algo de una determinada época, y esto es importante porque el autor lo recalca, que se expresó nada más en la vida de aquellos hombres o de algunos creyentes de aquel tiempo, sino que la fe es la característica común a cualquier creyente, independientemente de la época en que haya vivido. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que los creyentes antiguos de la dispensación mosaica y los creyentes del Nuevo Testamento tenemos algo en común: nuestra fe. La fe de ellos no era una fe distinta a la de nosotros. La fe de ellos es la misma fe de nosotros, porque es la fe en Cristo el Señor. Así que vamos entonces a abordar el versículo o los versículos del 1 al 3, en los que se nos da una afirmación, no una definición, porque la fe tiene muchas aristas. Una afirmación de lo que es la fe, y también se nos hace una especificación de ella. De hecho, el título de nuestro sermón el día de hoy es la especificación de la fe. La especificación de la fe. Vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1, ahora sí, lea conmigo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia no es un libro de definiciones, como lo decía ahorita, sino de afirmaciones, como ocurre en este primer versículo, donde no se está definiendo la fe, sino afirmando lo que es la fe. Y se nos dice aquí en esta afirmación que la fe es una manifestación de la vida cristiana que está relacionada con las cosas que se esperan. La fe, repito, es una manifestación determinada en la vida del creyente que está relacionada con las cosas que se esperan. ¿Nota usted que dice? La certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. O sea que la fe está relacionada con las cosas que se esperan. Todavía no son, pero que se espera que serán. Y esto no comprende, pues, como le decía, todo el aspecto de la fe, sino solamente aquí algo muy puntual, porque no se puede considerar la expresión del versículo como algo definitorio, como algo único, como que esa es la definición, sino como algo manifestante. Este versículo, cuando lo analizamos bien y no lo leemos así tan rápido y nos ayudamos de varias traducciones, podemos tener un entendimiento más completo. Voy a leer aquí algunas traducciones en diferentes versiones. Por ejemplo, la traducción literal del griego
o procediendo del análisis textual griego, podría ser esta, suena así. Y es la fe la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y es la fe la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La versión cantera inglesa traduce así. Esta es otra. La primera es una traducción libre del griego. Sí, correcto. Y esta sí es una versión que se llama la versión cantera inglesa. Dice así, o traduce así. Y la fe es una forma de poseer lo que se espera. La fe es una forma de poseer lo que se espera, un medio de conocer las cosas que no se ven. De esta manera traduce también la Reina Valera actualizada, no esta del 60, sino otra versión un poco más actualizada. Dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. La fe es la constancia, oiga esa palabra, constancia, de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Y en esa misma línea, un varón, doctor también en griego, llamado Juan Straubinger, él traduce así: la fe, y préstele mucha atención porque este está un poco más acorde a lo que traduce el griego. La fe es la sustancia de lo que se espera. La fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Entonces, teniendo en cuenta todas estas traducciones que acabo de referirles, podemos ir concretando que la fe es una firme seguridad. ¿Es una qué? Una firme seguridad. Es más, mire, el sustantivo, la palabra que se usa en el griego suena o se traduce o se castellaniza, no sé cómo sería de pronto el término, hypostasis. Hypostasis. No fe, porque fe es pistis. Estoy hablando de lo que dice después el versículo. Después la fe, la certeza. Esa palabra es hypostasis, que equivale a poner algo debajo, colocar algo debajo, poner algo en la parte de abajo y da el sentido de usarlo como una base sobre la cual tú colocas algo. O sea, poner alguna base, sobre esa base colocas algo para darle eso que vas a colocar, darle un soporte, darle una sostenibilidad, un piso firme para que eso pues no se caiga. O sea, en otras palabras, aquí la fe, la palabra hypostasis, se traduce como aquello que sirve de base, pero ¿a qué cosas? A las cosas que se esperan. Repito, la fe está relacionada con las cosas que se esperan. Y sobre este significado escribe el profesor Miguel Nicolau lo siguiente, abro comillas: la fe se dice ser convicción. Mire, o sea que la fe también es ¿qué? La convicción que usted tiene de algo. Esta palabra griega, que etimológicamente quiere decir substantia, lo que está debajo, lo que sirve de base y fundamento, significa lo que da base y realidad subsistente a las cosas que esperamos. Cierro comillas. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? ¿Tú qué esperas como creyentes? ¿Cuáles son esas cosas que tú esperas? Por ejemplo, nosotros esperamos en primera instancia que Cristo venga por segunda vez. Es el evento más inminente que está por suceder.
que Cristo venga por segunda vez. ¿Eso lo esperamos o no lo esperamos? Lo esperamos. Esperamos que cuando Cristo venga, no vamos a ser juzgados, sino que seremos esas ovejas que Él va a colocar a su derecha. Y le va a decir, entrad al reino, benditos de mi Padre, preparado desde antes de la fundación del mundo. Esperamos ser glorificados cuando Él nos muestre su gloria. Esperamos recibir recompensas también de Él, hermano, como lo dice su palabra, por la obra que hacemos aquí para su gloria. Recibiremos recompensas. Todas esas cosas las esperamos. Bueno, la fe es la base de todo eso. Si tú no tienes fe, estas cosas que acabo de mencionar no tendrán ningún significado para ti. Pero si tú tienes tu fe en Cristo, sabrás de lo que estoy hablando. Entonces, eso es la fe. Vamos a mirar 4 textos en los cuales se utiliza también este mismo término, hypostasis. Vamos primero a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahí mismo en Hebreos, váyase al capítulo 1 por un momento y observe el versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, subraye la palabra sustancia porque eso es hypostasis ahí. Es el mismo término. O sea que aquí en este versículo se traduce hypostasis como sustancia. Y dice, y quien sustenta todas las cosas. Esa base, su sustancia, la sustancia de Dios, es lo que sustenta, es lo que sirve de base, de sustento a todas las cosas. Hace que existan, hace que el sol brille, que el sol ejerza su función, que la gravedad siga ejerciendo su papel, que el aire el oxígeno siga existiendo, que siga habiendo día y noche, que la tierra siga produciendo para que haya semilla y pan para el que siembra. ¿Eso quién lo sustenta? ¿Quién hace eso? Dios. La palabra aquí sustancia es hypostasis y tiene el mismo sentido que tiene en 11:1. Otro versículo que también lo encontramos aquí en Hebreos, más adelante, donde utiliza el término hypostasis, está en el capítulo 3, el versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, que dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Subraye la palabra confianza. Aquí hypostasis en este texto se traduce como confianza. Acá se tradujo como sustancia, acá se traduce como confianza. En 2 Corintios, o sea que la confianza, hermanos, actúa como esa base para esperar las cosas que han de venir. Si vamos a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 4, vamos a leer lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 4, dice así. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Lo siento, ¿no? Allí la palabra también es traducida como confianza, es el mismo término. Y si vamos allí mismo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, vamos a encontrar también otro texto que tiene una relación inmediata con el verso que estamos analizando en la mañana de hoy. Dice segunda a los Corintios 11, 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Allí la palabra confianza también es hypostasis. O sea que
funge como esa base en la que reposa, descansa algo y tiene firmeza. En todas estas traducciones del término hypostasis, transmite el significado de lo que está en el fondo del alma, en lo que hay allá en lo más profundo de tu alma, del alma de la persona, pero con un sentido de seguridad, con un sentido de confianza y con un sentido de garantía de esas cosas que se esperan. O sea, la fe hace que en ti haya esa confianza, esa garantía, esa seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Y dónde tienes esa esperanza tú guardada? En lo más profundo de tu alma, allí arraigado, está pegado allí metido. O sea que la fe no es superficial, la fe es profunda, está arraigada en el alma del ser humano. Es tangible. Sí. Por esto algunos otros teólogos, otros estudiosos entienden a hypostasis como la posesión anticipada o garantía objetiva de los bienes que se esperan, como una prenda de garantía, como unas arras. Lo que Pablo diría las arras. Como una prenda de garantía de que esa fe que Dios te ha dado es el sello, por decirlo de una manera, es una evidencia de que sus promesas, los bienes venideros, también tú los vas a recibir. Así como recibiste la fe que no era tuya y que no era mía, sino que la recibimos de Él, todos esos bienes que van a venir también serán nuestros en su momento. Y así la fe sería esta posesión anticipada y garantía de lo que va a venir. La fe es lo que da sustancia a los bienes celestes en nuestra alma. ¿Por qué creemos en el cielo? Porque creemos que seremos glorificados, que un día ya no tendremos este cuerpo de muerte, que un día ya no seremos más víctimas del pecado, ya no pecaremos. Existe, y de que como Él existe, sus promesas también son reales y un día se van a cumplir, aunque no las podamos ver hoy. Te voy a decir algo. Bueno, hagámoslo como pregunta, que es de pronto un tema que la iglesia siempre ha tenido la inquietud. ¿Tiene la fe relación con las cosas temporales? ¿O únicamente cuando hablamos de las cosas que vendrán celestiales, bueno, excluyen las cosas temporales? Según el texto que estamos analizando hoy, la fe se relaciona directamente con las cosas que han de venir, con lo que se espera, con lo que no se ve. Las cosas temporales por lo regular las vemos, están aquí, están presentes. Pero no quiere decir que la fe que tengamos en Dios las excluya del todo. Pongo un ejemplo. Tenemos fe en que Dios nos sustenta, ¿verdad? Porque mientras estamos aquí de este lado del charco, necesitamos comida, necesitamos vestidos y otras necesidades básicas. Pero tenemos la confianza de que Él ha prometido que Él nos va a suplir y que no debemos afanarnos en estas cosas, porque si Él tiene cuidado de la naturaleza y de las aves y todo esto, pues tendrá mucho más cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Pero observe que el objeto de la fe no es lo temporal. Incluso ni siquiera es el objeto de la fe, ni siquiera son las cosas que vendrán, se relacionan. No es eso tampoco. El objeto de nuestra fe es Cristo.
Nosotros no tenemos la fe en el cielo, no. Nosotros no tenemos la fe en la corona. Nosotros no tenemos la fe en el galardón. Nosotros tenemos la fe en Cristo, en su persona, en la obra que Él hizo y lo que Él consiguió con todo eso. Que Cristo, o sea, aquí el punto, de acuerdo al cuestionamiento, es si bien las cosas materiales tienen una diferencia, sin embargo esas se desprenden de las cosas celestiales, es lo que Pablo explica. Y redundando entonces, la Escritura establece que en Cristo tenemos la provisión para todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Tanto las cosas eternas como las cosas aquí. Y eso hace parte de la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No es independiente. Sí, no, claro, están relacionadas, porque no nos podemos, como lo explico ahorita, excluir ni desprender de una realidad como esa, como las cosas temporales y materiales. Pero recordando, hermanos, que tenemos que depositar, o que nuestra fe está depositada sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, siguiendo el tema de la fe, continuando hablando sobre la fe, debemos entender que la fe también nos da solidez y nos da firmeza en medio de este mundo que nos rodea y que cambia tanto, y que hoy puede pasar una cosa como mañana puede pasar otra. En medio de la experiencia humana, que es lo que estamos planteando acá, con el interrogante que hacía el pastor, pues precisamente la fe que hace, cómo actúa o cuál es su función, dar solidez, darnos firmeza para que este mundo no nos La fe, entonces, se podría decir derrumbe, como los clavos que me fundamentan en lo que Cristo es. Amén. Entonces, exacto. Lo que el texto nos está diciendo, y también lo que toda la epístola en general, porque esto tiene un contexto más general, se refiere a todo lo que está en el corazón del creyente, que le da garantía, que le da seguridad de esas cosas que se esperan. Así debemos entenderlo. La fe no es en sí misma la esperanza, como lo expliqué ahorita. O sea, la esperanza no es la fe. Pero la fe que hace nos vincula con Cristo, que es nuestra esperanza plena. Amén. La esperanza de nosotros, ¿quién es, hermanos? Cristo Jesús, el Señor. Y ya que todo cuanto ocurra en el futuro y las cosas que se produzcan, todos sabemos que eso está bajo el control de Dios, ¿verdad? Nada se desarrolla fuera de la soberanía de Dios. Esto lo hemos estado estudiando en el decreto de Dios en la escuela. De ahí que las promesas que anhelamos, esas cosas, sean ya una realidad potencial al aceptarlas por fe, ya que todas ellas, como dice la Escritura, son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios, ¿en dónde tienen cumplimiento? En Cristo Jesús, en el sí y en el amén. Así que la fe, hermanos míos, consolida, sostiene la esperanza al estar depositada en el que es fiel, al estar depositada en Cristo Jesús, y en el que no puede fallar, en el que no puede volverse de sus promesas. Ahí radica esa fortaleza, que sabemos que Él es fiel y que Él no va a fallar. Lo que prometió Él lo va a cumplir. Observemos lo que dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y observe lo que dice a continuación:
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. No es la fe en sí misma, no, es Cristo. Y la fe nos apunta, nos liga, nos vincula, nos adhiere a Él. Nos sujeta. A Él. Esto da a la fe el sentido objetivo de realidad, en contraste con lo que tiene una mera apariencia de serlo. Tiene el significado de confianza o seguridad, de ahí la traducción que se traduce también como certeza de lo que se espera, o mejor dicho, firme seguridad. Certeza es lo mismo que tener una firme, tú estás seguro, tú estás convencido de que eso va a ser así. Entonces el creyente sabe quién es el que hace las promesas. ¿Quién es el que hace las promesas? Cristo, Dios. Y la fe entonces nos da esa seguridad y esa confianza plena en la realidad de esas promesas, que son reales porque el que la hizo es real, que son verdaderas porque el que la hizo es verdadera, es verdadero. Y el que las hizo es fiel para cumplirlas. Entonces, en ese sentido, Pablo también testifica en 2 a Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y mire lo que dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Te pregunto, ¿tú sabes a quién le has creído? ¿En dónde está tu fe? ¿Sabes a quién? O sea, ¿cuál es el objeto de tu fe? Pablo estaba convencido, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Este texto nos está hablando de todo lo que estamos explicando sobre el término. Y estoy seguro, mire lo que dice Pablo. ¿Estaba dudoso? No. ¿Tenía dudas? No. Dice, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hablando Pablo también de la preservación que Dios hace de sus santos. La fe entonces es un principio activo en la vida del creyente. ¿Y esa fe de dónde viene, hermanos? ¿De quién procede la fe? De Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la recibimos? Como un regalo de su gracia. Recuerde lo que dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y esto, por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don, es un regalo de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Y esta fe sirve como medio para la justificación, porque fuimos justificados también por fe. Pero no se queda ahí solamente la fe en la justificación y ya, no se usa más, no. También la fe es el mismo medio que Dios utiliza para la santificación del creyente, ¿oyó? Y no se queda allí, sino que la fe sigue actuando como esa realidad que nos consolida en la esperanza que hay en nuestro corazón como creyentes. Y por eso ahora el pastor ahorita intervenía, yo lo estaba oyendo, pero no quería que causáramos confusión, porque la fe actúa como un depósito, pero en sí las propias arras tampoco es la fe. Las propias arras, dice la Escritura, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo se vale de la fe para hacer la obra que Dios ha dicho que va a hacer en cada uno de nosotros. Observe lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 1:22, 2 Corintios 5:5, dice que nosotros hemos recibido las arras del Espíritu, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Hermano Eder, présteme 500,000 pesos, se los pago en 8 días. Mano, que yo, llévese el celular. Si no se lo pago, se queda con el celular. ¿Qué le estoy dando al hermano? Una prenda de garantía de que yo le voy a pagar eso
que yo le voy a cumplir la palabra que le di. Eso es lo que hace Dios. Yo te voy a salvar, te voy a glorificar, voy a hacer esto. Todas esas promesas que tenemos en Cristo. Pero ¿cuál es la prenda de garantía que Él nos da? Nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive. No está afuera. Él vive en nosotros. Mora en nosotros. Somos su templo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Y Él, el Espíritu Santo, actúa por medio de la fe. ¿Ya viste? Actúa por medio de la fe. De que esa herencia va a venir. De esa herencia venidera que tenemos los creyentes y que estamos esperando, procede de la fe que sustancia o sustenta esas promesas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo potencia la fe también, aumenta nuestra fe. El Espíritu Santo hace que crezca nuestra fe, como lo dice Romanos 8:23, que Él también intercede allí por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu se nos da como garantía interna de la herencia. Herencia que vamos a alcanzar en disfrute eterno en el momento de la redención de la posesión adquirida, como dice Efesios 1:14. Es decir, en el tiempo en que seamos trasladados de la iglesia a la presencia del Señor. La fe es la hypostasis, es la base sólida de lo que se espera. Fíjense todo lo que hemos estudiado nada más con la palabrita hypostasis. De ahí no hemos salido del versículo 1, de esa base que conforma la fe. Una base sobre las cosas, para las cosas que se esperan. El verbo está en participio, o sea, ¿qué quiere decir que está en participio? En un presente continuo. Está siempre allí como algo que está actuando siempre. Un presente que no se acaba. Por tanto, lo que se espera no son utopías, no son sueños, no son cuentos de hadas, no son mitos como dice el mundo, que nosotros creemos en mitos, en cuestiones. No es nada de eso. Son realidades, hermanos, que están fundadas en las promesas que Dios hace y que se revelan en su santa palabra. La esperanza del cristiano descansa en las promesas que Dios ha hecho y que, como son suyas, se cumplirán absolutamente. Tal como Él ha dicho, así se cumplirán. Ahora, además de hypostasis, que es esa base y que aquí es traducida como, permítame regresar al texto nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza ya dijimos que es como hypostasis, ¿verdad? También la fe, dice el versículo 1, que es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción allí es del griego elenkos, así como se oye. Y lo que no se ve, aunque no se vean, son realidades. El sustantivo que usa aquí el escritor del texto griego como una realidad y no como una teoría. No son conjeturas que conducen a un creer ciego, sino realidades evidentes que se sustancian por la fe. Entonces, hermanos, la fe aquí, según lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, actúa como ese instrumento que aporta pruebas. Oiga eso, que aporta pruebas, pero pruebas convincentes para el alma del creyente de aquello que no se ve. Usted ve a Dios, hermano. Usted ve a Dios. Comencemos por allí. Nadie de nosotros ha visto a Dios, dice la Escritura. Pero creemos que Él es real. ¿Por qué? Por la fe que Él mismo nos confirió, nos dio a nosotros el día que nos redimió, nos rescató. Porque el mundo no cree.
Como dice Juan, ¿por qué el mundo no nos oye? ¿Por qué no cree? Porque No puede. no puede. No le ha sido dado eso que Él nos dio a nosotros, esa fe. Y cuando hablo de fe, hermano, pues estoy hablando de la fe salvadora, de la fe bíblica. La fe, como dice la jurisprudencia, es una verdad irrefutable. Amén. Entonces, de otro modo, esto que da base firme dentro del alma cristiana a las cosas que se esperan y que por cuanto se esperan aún no se ven, porque si se vieran ya no se esperaran. ¿Cierto, hermano? Lógico, ¿verdad? Si ya la estuvieras viendo, pues ya tú no las estuvieses esperando, pero como no se ven, las esperamos. En cambio, ¿qué hace la fe? ¿Cómo actúa? Como ese medio, ese instrumento que nos da pruebas convincentes en nuestro corazón para que nosotros estemos tranquilos, estemos confiados en que eso se hará, eso se dará así. No se ven, pero se perciben. Es lo que el Señor le explicaba a... ¿Cómo es que se llama? Nicodemo. Juan 3. Nicodemo. A Nicodemo. Usted no ve el viento, Pero usted percibe. que existe. Claro que sí. Amén. Entonces el término griego aquí se relaciona también con convencer. ¿Qué hace la fe? Nos convence. Nos dice esto que dice aquí, este texto, es verdad. Es cierto, así es. Eso lo hace la fe. El Espíritu Santo a través de la fe, obviamente. Y nos redarguye. Nos redarguye. En otros lugares se traduce como dejar convicto o quedar convicto. La idea principal de la palabra elencos es la de aportar pruebas que no admiten duda alguna. Esto produce una notable paradoja. La fe presenta pruebas convincentes de lo que no se ve. Aparentemente hay una paradoja. Oye, ¿cómo puedo estar convencido de algo de que no veo? Pero sí, eso es lo que hace la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe sustenta la esperanza. Las cosas que hasta no tienen existencia se hacen reales y verdaderas en el ejercicio de la fe. De otro modo, la fe es la garantía de que existen esas cosas. Esas cosas como las promesas que conocemos de parte de Dios y las aceptamos por fe. Entonces, hermanos, debemos recordar que hay dos clases de certeza, ¿verdad? Por un lado está la certeza científica, ¿cierto? Cosas que son una realidad, se pueden comprobar con la observación, con un experimento, pero que esa fe, al hacerse esa certeza científica, son incompatibles con la fe. ¿Por qué? Porque la fe tú no la puedes comprobar con las cosas, las promesas que Dios nos ha dado, no la puedes comprobar con un experimento ni a través de la observación, sino solamente se tienen que recibir y creer por fe. Entonces, ahí es donde entra la certeza no científica, sino la certeza de fe cuando la realidad se impone, no por los sentidos, sino por la autoridad de Dios, que es quien afirma todas estas promesas. Dios mismo, siendo infalible y no puede engañarse ni ser engañado, por tanto, Él va a cumplir. Entonces, la fe es el órgano de visión espiritual que capacita al creyente para ver el orden invisible. El apóstol Pedro afirma que la profecía, hermanos, que son cosas que se esperan, como también el hermano Eder hacía mención de eso ahorita, no se establecen suposiciones, sino que en realidades que han sido contempladas anticipadamente por el decreto de Dios. Él mismo lo ha decretado. Entonces,
En este primer versículo, un sustantivo importante también es el que se traduce por las cosas. Tiene un sentido muy vago y general en el griego, pero en este caso adquiere un significado de todo lo que se espera. Aquí en el contexto está hablando de todas las cosas que esperamos. Yo les mencioné una al principio, la segunda venida de Cristo, la glorificación, el estado eterno, bueno, todas esas cosas que esperamos cuando Él venga se cumplirán. Tenemos certeza de ellas. ¿Por qué? Porque la fe actúa como ese instrumento que le da la base, que nos da esa convicción para creer en estas cosas que no vemos, pero que son una realidad. Entonces, el término es la raíz para la palabra práctica, para la palabra castellana práctico, como una realidad y no como una teoría. Es decir, que lo que se espera, ya lo dije, son realidades que se hacen visibles por medio de la fe. Nada de suposiciones y nada de cosas, sino todo lo que está ahí prometido, hermano, son realidades que en su tiempo tendrán su cumplimiento. Todo esto es lo que tiene que ver con el versículo 1. Observe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, aquí el escritor nos está afirmando, nos está diciendo que por la fe, por esto todo que acabo de explicar, los antiguos, la vida de los antiguos también se sustentaba en la misma fe que tenemos los creyentes de la actualidad. La fe de los antepasados creyentes es la misma fe de la que tenemos nosotros hoy. Y es la misma fe que si Cristo no viene, no lo sabemos, tendrán los creyentes futuros en 20, 30 años. La misma fe. ¿Ya? Los antiguos, dice aquí el texto, que se acreditaron en esa fe. E hicieron de esa fe la razón fundamental de su existencia. El ejemplo de Noé. Y por esta clase de fe, los antiguos, los antepasados, estos creyentes de allá, recibieron la acreditación divina del beneplácito de Dios. O sea, Dios mismo dio testimonio de ellos y habló bien de ellos. Los antiguos, como ya sabemos, es una referencia a todos esos creyentes de otras épocas, de otras dispensaciones. No solo de la antigua alianza, que está relativamente relacionada con el pueblo de Israel, sino de todos los de tiempos anteriores, desde el principio de la humanidad, desde Adán hasta el pueblo de Israel. Estos antiguos son también los antepasados de Israel, como los padres, Abraham, los patriarcas. Todos ellos hacen parte de todos, como dice aquí, buen testimonio los antiguos. A eso se está refiriendo el escritor cuando menciona a los antiguos. Son los patriarcas y en general todos los antecesores del pueblo hebreo. Desde el origen de la humanidad, muchos creyentes, muchas personas se acreditaron por creer lo que no se veía, lo que ellos no veían, y vivir en consonancia con eso. Dice Cristo en el capítulo 8 de Juan que Abraham vio su día y se gozó. Pero en realidad Abraham no lo vio. Abraham ni siquiera sabía de que ese Mesías iba a llamar Jesús. Pero él creyó de que un día, en esa promesa que Dios le dio, que de su simiente iban a ser uno que iba a bendecir a las naciones. Entonces el testimonio que alcanzaron no procede de los hombres, sino de Dios mismo. Fueron acreditados por Él. La revelación, como les dije también hace ratico ya, que ellos tuvieron
fue más limitada que la que nosotros tenemos. Las promesas que tenían ellos fueron menos en cantidad, fueron menos numerosas que las que nosotros hoy tenemos. Sin embargo, hermanos, ellos en esas pocas promesas, en esa poca revelación, creyeron y anclaron su fe y fueron acreditados por Dios. Creo que me da tiempo de terminar el versículo 3, ¿verdad? Porque no quisiera dejar algo inconcluso. Sigue diciendo el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escuche esto, por la palabra de Dios. Y esto es tremendo porque la ciencia sí niega esto, hermanos. Si hay algo que niegan los naturalistas, los científicos, los ateos, es que el universo fue creado por la palabra de Dios. Pero aquí la Biblia lo está afirmando, dice, por la fe que nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué hace la fe con el creyente, contigo, conmigo? Nos da un claro entendimiento de la organización del universo. El escritor afirma que nosotros entendemos, ¿verdad?, que el universo fue hecho, entendemos, tiene que ver con la mente, con el intelecto, fue hecho por el poder de la palabra de Dios. La fe permite hacer y creer en esto, cosa que una persona natural, una persona carnal, jamás va a creer en esto. Te creerá en otras cosas, pero en esto no. La fe permite creer en esta expresión que acaba de hacer el autor sagrado aquí. Para el racionalismo es inconcebible aceptar que la materia proviene de la nada. De la nada. Y mire, aunque la fe es creer, la fe nunca va a dejar de lado la razón. ¿Por qué? Porque fíjate que estamos creyendo esta afirmación, pero también la Biblia nos enseña de que Dios nos revela cómo se produjeron las cosas. La razón humana infiere la existencia del Creador al contemplar la creación, es lo que dice el Salmo, es lo que dice Romanos 1:20. Entonces el creyente entiende que el universo literalmente, todo lo que tiene que ver con las edades, el tiempo, los siglos, todo fue creado, fue producido por la palabra de Dios, ex nihilo, de la nada. Yo creo que hoy, mira que dice aquí, lo que fue hecho, lo que se ve, pero que eso que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios llamó a la existencia estas cosas. Aquí cuando dice que el universo fue constituido, el término constituido se traduce como equipar, como perfeccionar. Por tanto, el universo no es un caos, como algunos lo quieren hacer ver, sino un cosmos, una perfecta organización, organizado, que ha sido puesto en orden, tanto en el sentido de origen como de orden después de ese origen. Mire, hermano, o sea, hay unas leyes, yo no sé mucho de física, pero existen unas leyes que son como las que están presentes en todo el universo. Está la termodinámica, está la ley gravitacional, y todas estas leyes tienen unas fórmulas, unas medidas matemáticas. No sé qué, la ley gravitacional, por ejemplo, no sé qué, 0,98. Si hay una variación en eso, una mínima cosa, deja de existir vida inmediatamente. Deja de existir vida en el universo inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios todo lo hizo calculado, milimétricamente perfecto, bien
perfecto, no tengo otra palabra para describir esa perfección que hay, esa precisión que hay en la creación del universo, hermano. No eso no produjo por medio del azar una explosión, sino fue un Dios que organizó, que le dio orden a ese universo. Al mundo creado, Dios lo organizó de manera absoluta, de manera estable y permanente por su palabra, por su poder. En ese sentido, el concepto tiene que ver más que con la creación en sí, tiene que ver con el acto creador, con la inteligencia impresa ahí en ese acto. Cómo Dios adornó de perfección, cómo Dios imprimió esa perfección en cada cosa que Él hizo. Así que el escritor dice, o tiene en mente la palabra organización de lo creado. Cuando dice aquí, constituido el universo, lo que está diciendo es, o se está refiriendo a la organización de lo creado, más que el mismo hecho de crear en sí. O sea, no fue una creación ya, no. Es una creación de Dios, pero aquí el escritor da a entender de que esa creación fue perfectamente organizada por el Creador. Expresa esa idea de organización minuciosa, ornato, algo adornado. Sí. De hecho, cosmos significa eso, tiene esa connotación también, adornar, hacer algo decorado, bien bonito. Y todo esto, hermano, lo podemos nosotros creer, ¿verdad? El creyente genuino cree en esa inerrancia bíblica, en esto que expresa la Biblia, de que Dios, por ejemplo, cuando creó al hombre, creó primero al varón, ¿cierto? Un orden, y después creó a la mujer. Y hablando de esos dos sexos nada más, dice varón y hembra los creó. Y cada uno con una morfología completamente diferente y sin embargo de la misma materia. De la misma. Sí. Entonces, la fe no es solamente una mera credulidad, creería, sino una aceptación lógica, que da contenido a lo que Dios afirma en su palabra. Todo lo que Dios afirma en su palabra es lógico, hermano. El incrédulo busca vías para sustituir al Creador, ¿verdad? Desde la evolución hasta la explosión cósmica. Son propuestas que el hombre ha hecho para tratar de quitar a Dios de la ecuación, del panorama. Pero no puede eliminar a Dios. Todo, hermano, fue originado por Él. Y como decía ahorita, todo fue hecho de una manera ordenada. Masculino y femenino, Dios lo hizo todo, Adán y Eva. Por eso el creyente cree, pero cree que eso también tiene lógica. Por eso en nuestra mente es inconcebible que un hombre se case con otro hombre, o que una mujer se case con otra mujer. ¿Por qué? Que no tiene lógica, hermano. No obedece al propósito de Dios. Un hombre con un hombre no procrea. Una mujer con otra mujer no procrean. Solo hay procreación cuando se une un hombre con una mujer, tal cual como Dios lo estableció en su orden. Pero ¿qué hace el hombre? Tratar de violar siempre el orden de Dios. Entonces, para culminar, para cerrar, el creyente genuino que cree en la inerrancia bíblica acepta por fe lo único que es verdad, la creación del universo por la palabra de Dios, con todo su orden y funcionamiento actual y proyecto de una nueva y futura creación, porque la Biblia habla de que Dios también hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Eso lo vemos. Y la fe opera para darme esa base, esa convicción de que todo esto es así. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Querido Padre, estamos muy agradecidos, Señor, con usted, porque
nos das la gloriosa, la preciosa bendición, oportunidad, la maravillosa gracia de ser expuestos a tu palabra, de escuchar tu palabra, de oír tu voz. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado, nos has hecho entender. Y te pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sea fortaleciendo nuestra fe, que nos hagas crecer en la fe, que seamos robustecidos en nuestra fe, Señor, en ti, en tus promesas, en tu palabra inerrante. Crezca, Señor, madure, y que aquellos que aún no han creído en ti, tú les concedas el don, tú les concedas la gracia de la fe también, como lo hiciste con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Que tu Santo Espíritu aplique tu palabra en cada corazón. Es nuestra petición.